Hola a todos, bienvenidos al curso introductorio de Crane. Crane es un script para Grasshopper que nos permite realizar procesos de simulación de plegados de papel o plegados de sustratos rígidos. Vamos a ver cómo se puede instalar el plugin, vamos a ver cuáles son sus usos básicos, vamos a ver algunos ejercicios y finalmente vamos a explicar un poco de qué se puede llegar a lograr con este plugin. Entonces les doy la bienvenida, espero que lo disfruten y vamos a empezar. Para poder descargar el plugin hay una página muy interesante que probablemente muchos de ustedes conozcan que se llama Food for Rhino. Aquí ustedes pueden encontrar demasiados plugins tanto para plataforma Windows como para plataforma Mac. Yo todos los ejercicios que voy a hacer los voy a trabajar en Mac y en Rhino para Mac porque es la herramienta que tengo. No quiero decir que sea mejor Rhino, perdón, que sea mejor Mac o que sea mejor PC o que sea mejor Windows o que sea mejor Linux o etc. Digamos que en este punto esa no es la discusión, simplemente les cuento la herramienta con la que voy a trabajar para que, para que lo tengan claro. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página, van a encontrar un listado de todos los posibles plugins que existen para Rhino y para Grasshopper. Simplemente para encontrar uno pueden, acá en Apps, pueden explorar todos los plugins que existen, pues los pueden filtrar por categoría, eh, pues depende del enfoque que le vayan a dar, si es estructura, ingeniería, modelado, etc. Si tienen el nombre de un plugin lo pueden buscar directamente acá o pueden explorar cada uno de ellos. El que vamos a utilizar se llama Crane, entonces vamos a buscarlo acá. Voy a escribir Crane, le voy a dar Enter. Y acá me aparecen dos coincidencias. Eh, esta que es, no sé, Geodesic Heat Method, una implementación de algo para Crane, o por una persona que también tiene un apellido Crane. Y esta que es un plugin para diseñar productos de origami. Este es el que vamos a utilizar. Como ustedes pueden ver, está para Windows y para Mac y es un plugin para Grasshopper. Entonces voy a entrar acá. Tienen que crear una cuenta y loguearse para poder descargar los plugins. Aquí simplemente ustedes bajan, aquí hay alguna información referente al plugin, quién lo hizo, entonces ellos dos son los desarrolladores. Realmente no hay mucha información respecto a este plugin, entonces mucho de lo que he aprendido ha sido como prueba y error. Vale la pena que si alguien tiene una información, una documentación más profunda, pues la compartiera para que todos pudiéramos aprender. Aquí hay algunas imágenes de lo que se puede hacer con el plugin, algunos ejemplos para producción, superficies, bueno, etcétera. Un video donde no explica cómo se usa, pero da un ejemplo de lo que se puede hacer. Y aquí en este botón está digamos que la opción de descarga. Simplemente ustedes le darían descargar, él los manda pues a una página de descarga y aquí ustedes ya podrían ver en su carpeta el plugin. Vamos a verlo de esta forma. Mira descargas. Y acá ya podemos ver el plugin. Simplemente ustedes toman este archivo y lo instalan dentro de la carpeta de archivos especiales de Grasshopper. Para los que no tengan claro cómo se hace el proceso de instalación, lo vamos a hacer en este momento. Sé que muchos ya lo saben hacer, pero pues es importante. Bien, para instalarlo, entonces vamos a ir a Grasshopper. Voy a ir a Rhino, yo acá ya tengo abiertos algunos ejemplos. Para instalarlo simplemente vamos a la carpeta de archivo y vamos donde dice
carpetas especiales y carpeta de componentes. Él nos va a abrir esta ventana. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es tomar este archivo y arrastrarlo a esta carpeta. Como ustedes se dan cuenta, yo ya lo tengo acá instalado y estos tres archivos también deben instalarlos acá para que el plugin funcione. Una vez hagan esto, deben reiniciar Rhino, deben reiniciar todo el programa, abrirlo de nuevo y cuando lo abran ya van a encontrar una pestaña, perdón, en la parte superior de Grasshopper, donde verán todas las herramientas que se pueden utilizar dentro de Grasshopper para el desarrollo de piezas de origami. Bien, una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se empieza a hacer procesos de plegado de papel es la simbología. En este libro, básicamente en esta página enumera toda la simbología que se utiliza en todos los ejercicios. Em, lo más importante que deben tener en cuenta, considero yo, es estas dos viñetas de acá, donde representa los dos tipos de plegados que pueden existir dentro de un papel o dentro de un sustrato. Ellos son el plegado valle y el plegado de montaña. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el plegado valle, si ustedes lo ven acá, es un plegado que se hace en una dirección del papel que es totalmente la contraria al plegado de montaña, que quedaría como una montaña, como su nombre lo dice. Eso quiere decir que si el plegado valle queda de esta forma, es decir, si este es el papel y queda de esta forma, el plegado montaña quedaría de esta forma. ¿Por qué se llama así? Porque esto parece una montaña y porque esto parece un valle, supongo yo. Pero pues esta es la terminología. Entonces es importante que ustedes tengan presente que dentro de todos sus patrones deben tener muy en cuenta el plegado valle y el plegado montaña, porque esto es lo que hace que funcione el plegado en sí de todos los ejercicios. Entonces, a través de todo el libro, ustedes van a poder ver muchos ejercicios de este tipo, donde las convenciones que se utilizan son a través de este tipo de representación que es tanto valle como montaña. Si ustedes ven acá, este plegado está de un color, quiere decir que va hacia adentro, pero si uno le da la vuelta, cambia de color porque el plegado ya cambia su forma. Entonces aquí ya haciendo esta combinación se podrían obtener los diferentes ejercicios. Por ejemplo, este patrón, perdón, hace referencia a este ejercicio final. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, que logren diferenciar estos dos plegados y que dentro de sus archivos de Rhino lo trabajen en capas para que no haya ningún inconveniente en la confusión, porque si ustedes trabajan todo esto en la misma capa y todo es del mismo color, pueden correr el riesgo de equivocarse. Entonces la idea es que sean muy ordenados, lo tengan separado en capas, porque con este plugin es muy importante el orden. Entonces vamos a empezar con este ejercicio básico, que es de los primeros que aparece en el libro, y vamos a ver la configuración básica de Crane para poder hacer este plegado y poderlo previsualizar y de alguna manera interactuar con él. Entonces vamos a empezar. Hay varias formas de trabajar con el plugin. Por ejemplo, el plugin de por sí tiene unos patrones establecidos que ustedes pueden configurar. Son como unos generadores de patrones. Y también podemos trabajar con nuestros propios patrones. Eso quiere decir que nosotros los podemos dibujar acá en la mesa de trabajo de Rhino y tomar esos parámetros para desarrollarlos dentro del plugin y, y pues de esta manera tener un poco más de control durante todo el proceso. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio inicial, lo que podemos ver acá es que el sustrato tiene unas divisiones que son
valles y montañas y están representados por colores. Esos colores los vamos a tratar de replicar en Rhino para ver cómo se comporta el ejercicio. Entonces básicamente es un rectángulo y son unas líneas intercaladas entre valles y montañas para que se pueda generar este tipo de comportamiento. Entonces vamos a tratar de hacer eso en Rhino. Vamos a ir por acá. Y pues lo primero es dibujar un rectángulo. El tamaño es importante tenerlo en cuenta. En este caso, pues la idea es trabajar con dimensiones reales. Yo voy a trabajar con estas dimensiones que son 20 milímetros por 40 milímetros o 40 unidades. Y voy a ir a la vista superior y voy a generar aquí el patrón. Para hacer eso simplemente voy a hacer una línea recta y voy a realizar un patrón rectangular que en X sea 1, que en Y sean 30 por ejemplo y en Z 1. Entonces desde este punto vamos a ir por acá, por ejemplo, y listo. Voy a borrar acá lo que me sobra. Y acá ya tengo mi patrón inicial. ¿Qué es importante para Crane? Como les comentaba en el video introductorio o en la introducción, es importante el orden. Entonces, ¿qué voy a hacer yo inicialmente? Voy a separar todo esto en capas para yo tener claro cuáles son las valles y cuáles son las montañas y cuáles son, digamos que, o la curva que representa el papel. Entonces voy a dejar solamente tres capas. Esta la voy a nombrar como contorno o papel. Esta la voy a nombrar valle y esta la voy a nombrar montaña. Montaña. Listo. Bien. Voy a tomar mi curva de contorno, que ya está en la capa de contorno, por lo tanto no le voy a hacer nada. Y voy a empezar a tomar, según el libro, intercaladamente las líneas para convertirlas o para pasarlas a la capa de montaña o de valle. Entonces voy a tomar esta, voy a tomar esta, una sí, una no, una sí, una no. Y vamos a repetir este proceso hasta que seleccionemos de esta manera todos los valles. En este caso voy a pasarlos a esta capa y pues ya aquí tengo el color rojo que representa y puedo identificar fácilmente cuáles son mis valles. Voy a hacer lo mismo con las montañas. Entonces voy a ir acá y los voy a poner en esta capa. Vamos a ver esta capa. Bien, entonces aquí le voy a poner un color azul, tal vez. Y este lo voy a dejar rojo y este lo voy a dejar negro. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hasta ahora lo que hicimos fue replicar el patrón que nos proporciona el libro para tener este resultado. Pero tenemos que pasar toda esta información a Crane para que Crane lo convierta en un plegado y lo podamos ver en acción. ¿Qué es importante tener en cuenta acá antes de que continúen? Para que el plugin pueda tomar esta curva como un papel, no podemos dejar la curva como la hicimos inicialmente. Es decir, con estos cuatro nodos o vectores que están acá, sino que debemos redibujar esta curva. ¿Por qué? Porque él va a tomar en cuenta o él va a tener en cuenta todos los vértices que hay en cada curva. ¿Eso qué quiere decir? Voy a empezar a hacer una línea, una polilínea en mi punto cero y me voy a ir haciendo esta línea de punto en punto alrededor de todo el contorno de este supuesto papel. Y aquí es muy importante que activen como las restricciones, es decir, para que cada punto quede exactamente en el final de la línea. ¿Por qué? Porque si no lo hacen de esta manera, les va a dar un error y el programa no les va a funcionar como ustedes esperan. Entonces, este es un paso muy importante que tienen que hacer, que es bastante tedioso, sobre todo cuando los plegados son demasiado complejos.
pero pues es algo importante. Otra cosa importante que deben tener en cuenta es que esta curva debe ser una curva cerrada y debe ser una curva con líneas rectas. Eso quiere decir que aquí yo no puedo meter un arco o una curva de este tipo, o una curva con puntos de control, porque tampoco me va a funcionar. Necesitan ser segmentos rectos, como les había comentado inicialmente, y los plegados también van a ser rectos, no se pueden hacer plegados curvos por ahora. Esperamos que en el futuro esto cambie de alguna manera. Entonces ya tengo acá mis tres capas, cada una pues con los elementos que debe tener, y vamos a ir a Rhino, perdón, a Grasshopper para configurar el proceso inicial. Bien, continuemos. Antes de continuar, quiero contarles que este no pretende ser un curso de introducción a Grasshopper ni de conceptos básicos, pues yo estoy asumiendo que ustedes conocen algo del software o del plugin, entonces pues no voy a profundizar como mucho en todos los temas de uso o cómo saco una herramienta u otra herramienta. Si quieren un curso de ese tipo, me lo dejan saber en los comentarios y con mucho gusto hacemos la tarea. Entonces, listo. Primero, en la pestaña de Crane, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes como espacios o módulos que nos van a servir para configurar cada uno de los elementos que ya creamos previamente. Entonces, por este lado tenemos los constraints, que básicamente son como anclajes que podemos hacer tanto a curvas, como a superficies, como al plano de origen, etc. En esta otra tenemos herramientas de fabricación, que son básicamente herramientas que nos ayudan, si, por ejemplo, a crearle pestañas al papel, a hacer un proceso de corte láser, a crear em, este tipo de bisagras en los elementos, bueno, muchas herramientas que tiene el plugin para crear o para pasar a la etapa de fabricación. Hay otra etapa, hay otro módulo que son los inputs, que son básicamente la información que nosotros le vamos a ingresar a este solver, que es como el núcleo de toda la herramienta y el que se encarga de hacer que todo funcione de manera óptima. Entonces, con estas herramientas vamos a poderle ingresar información a este elemento. Tenemos un módulo que son los previews, que es, digamos que de alguna manera, como su nombre lo dice, poder previsualizar esa salida que le estamos dando a través de este solver. En esta opción, bueno, pues el solver de por sí es solo una herramienta que es el núcleo de todo lo que tenemos. En esta sección de tessellations tiene los patrones prediseñados que les había contado inicialmente. No los vamos a ver todos y pues aclaro que no vamos a ver cada una de todas las herramientas en este curso porque sería demasiado largo. Es solo como una introducción para que ustedes exploren y para que puedan hacer algún tipo de proyecto de este tipo un poco más robusto. En utilidades, pues también tenemos herramientas donde podemos desarrollar una malla o meterle una malla al programa y que él automáticamente nos determine si es un valle o una montaña, etc. Bien, esas son las herramientas básicas, esas son todas las que tiene el plugin. Vamos a utilizar alguna de ellas. Vamos a empezar con la herramienta para ingresar la información. Eso quiere decir que necesitamos un input y dentro de estos inputs hay varias herramientas. Una de ellas, la que nos sirve cuando queremos nosotros mismos dibujar nuestro patrón, se llama CMesh from Lines. ¿Esto qué va a hacer? Voy a arrastrarla acá. Lo que va a tomar son diferentes parámetros. Y aquí hago una pausa para decirles algo. Todos los módulos de Grasshopper, si ustedes le dan clic derecho y se van a la ayuda, les explica un poco de qué se trata esa herramienta y qué parámetros entran y qué parámetros salen de esa herramienta. No sé si lo sepan, pero pues esto me parece muy útil en todos los casos. A mí me sirve mucho, me ha servido mucho, entonces
pues si lo quieren leer a profundidad, pues no son textos grandísimos para que los puedan traducir o pues los que sepan inglés, qué sé yo, lo puedan leer. Entonces aquí dice que va a crear una CMesh, que es como un tipo de dato que recibe este solver. ¿Y de dónde lo va a crear? De un boundary, que es como pues el papel que le dijimos aquí que era papel, como sí, digamos que el límite de todo el papel. Va a crearlo a partir de unas montañas, de unos valles y ya. Entonces acá vemos los cuatro componentes que se ven acá, que son B, representa el contorno, M, que representa las montañas, B, que representa las curvas, y acá tenemos acá tenemos un parámetro que se llama Maximum Phase Balance, que realmente es uno de los que aún no entiendo cómo funciona. Eh, Tengo que explorarlo un poco más, pero pues con el ejercicio que vamos a hacer va a funcionar perfectamente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a crear unos inputs que van a ser curvas de este tipo. Y estos cuatro elementos iniciales, si ustedes se ubican acá, él les va a decir qué tipo de elemento es. Entonces, si ustedes ven acá, él recibe una curva, acá también recibe una curva, acá también recibe una curva, y acá recibe, si ustedes ven ese 7, ese numerito 7 es un número entero. Eh, pues esto mismo lo pueden ver acá en esta geometría básica. Entonces las primitivas, si ustedes ven este mismo 7, es un número entero, a diferencia de este número, que es un número con punto decimal, que sería, o en terminología de programación, es un número, un float, o número con punto flotante, o bueno, ya lo veremos en algún momento en otro video. Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger estas curvas, voy a replicarla 3 veces porque necesito 3 de estos elementos para cada uno de ellos. Y en el primero que es, me dice que el primero es el contorno. Entonces voy a tomar acá, le voy a decir que voy a asignar una curva y la voy a seleccionar acá. Listo. Ya aquí quedó asignada, si ustedes lo ven de color gris es que ya quedó asignada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger las montañas. Entonces, acá ya no voy a tomar solo una curva, sino que voy a tomar todas mis curvas que representan las montañas, que en este caso son las azules. Entonces voy a tomar el clic derecho, le voy a decir que no configurar una curva, sino múltiples curvas. Voy a seleccionar acá, me voy a la montaña, le digo que seleccione todos los objetos, le doy Enter y ya me quedaron todas seleccionadas. Ya está aquí gris, ya la puedo conectar acá. Listo. Y por último voy a configurar los valles. ¿Qué voy a hacer? La misma historia, seleccionar múltiples curvas, voy a valle, selecciono todos los elementos y le doy Enter. Entonces ya mis 3 elementos de curvas ya quedaron seleccionados. Ya puedo ir acá, voy a seleccionar todo esto y lo voy a ocultar para que no me haga interferencia con lo que quiero hacer más adelante. Bien. El último valor es un valor booleano, perdón, es un valor de un número entero. En todos los ejercicios que pude ver, se configuraba en 4. Pues para ser sincero con ustedes, no tengo idea por qué es un 4, pero con el 4 me ha funcionado para todos los ejercicios. Entonces, si alguien sabe por qué es un 4, les agradecería que me lo dejen saber. Y por ahora vamos a configurarlo así y así va a funcionar. Bien, entonces ya tenemos nuestro elemento que tiene como salida un CMesh, que es la herramienta o el parámetro de input que recibe este solver. Entonces, ¿qué sigue? Voy a tomar este solver, lo voy a traer acá y acá él también tiene diferentes parámetros. Entonces tiene un parámetro de entrada, 1, 2, 3, 4 parámetros de entrada y 2 parámetros de salida. ¿Cuáles son esos parámetros de entrada? Entonces el primero es un CMesh, que si ustedes se dan cuenta esta salida es un CMesh, por lo tanto este iría acá conectado. Tiene una C que hace referencia a los constraints, que quiere decir como los anclas o los
Sí, como cuando nosotros adherimos a una superficie o a una curva, estos son como las anclas, por decirlo así, tiene una velocidad de plegado, que aquí si ustedes se dan cuenta dice velocidad de plegado está entre 0 y 1, donde 0 pues es cero velocidad y 1 pues es una velocidad más amplia. Pueden configurarlo con números más altos, pero por ahora este es un número flotante. Entonces quiere decir que es un número con punto flotante. Y la rigidez es un número entero y representa también qué tanta rigidez va a tener nuestro sustrato. Entonces, para la velocidad, como es un número flotante, voy a configurarlo en 1.0 por ahora. Ya les voy a mostrar cómo funciona esto. Y para la rigidez, voy a configurar un número hasta 10, pero en este caso lo voy a configurar en 1. Listo. Entonces ya tenemos nuestros parámetros de entrada, ya lo convertimos a una CMesh, ya lo conectamos con el solver. Ahora necesitamos ver ese, ese papel, por decirlo así, plegándose, y para eso tenemos las herramientas de previsualización. Vamos a utilizar mucho esta herramienta que se llama Preview CMesh, y básicamente ¿qué hace? Pues nos da una previsualización de ese papel o de ese sustrato para que la podamos ver en tiempo real. ¿Qué herramientas tiene este CMesh? Tiene una herramienta de entrada que es el CMesh que sale de acá y tiene una herramienta de booleana que nos permite ver la triangulación que está haciendo la superficie o sí, como por decirlo, el papel de esa manera. Entonces lo vamos a setear. Esto no lo tienen que hacer para que funcione. Simplemente lo estoy poniendo acá para que lo podamos ver. Voy a coger un poco de esto. Pero este es opcional. Este realmente si lo configuran o no lo configuran, no va a dejar de funcionar su desarrollo. Entonces no se preocupen. Listo. Ya con esto tendríamos todo aparentemente configurado. Vamos a probarlo para ver qué pasa. Primero voy a ocultar estas líneas para poder ver solo el papel. Y bien, ya con esto podríamos empezar. ¿Qué debemos hacer acá? Si ustedes se dan cuenta, el solver tiene diferentes botones que nos sirven para interactuar con el plegado. Entonces tiene un botón que nos sirve para plegar, es decir, para doblar ese papel. Tiene otro botón que nos sirve para desdoblar ese papel. Con este botón que dice Push Button to Reset, lo que hace es resetear todo el plegado. Si en algún momento el plegado empezó a comportarse de manera extraña, lo pueden resetear y él va otra vez a volver a su estado original. Este solver off y on es para encender o apagar de alguna manera el solver. En modo rígido, pues va a hacer que ese papel actúe de manera rígida. La mayoría de las veces esto tiene que estar en on. Y si ustedes se dan cuenta, cuando prendí el on, ya de una vez apareció acá un papel. El quad flat hace referencia a los... Cuando esto se pliega, genera como unos, digámoslo así, unos quads. Y esos quads, en este caso, también los vamos a dejar encendidos para que podamos ver acá cuando se ven y cuando no se ven. Y este 180 fold broken, entiendo que lo que logra es que cuando el papel llega a su punto límite, sigue doblándose. Lo voy a dejar apagado por ahora. Y lo último que debemos hacer es encender este solver y aquí ya podríamos empezar a plegar nuestro papel. Para empezar a plegar nuestro papel, si ustedes se dan cuenta, en este momento a través de esta salida que es la previsualización del CMesh, podemos ver los diferentes colores, tanto del contorno como de los valles y de las montañas. Entonces es una buena señal que les muestre el papel y que les muestre este tipo de colores porque quiere decir que probablemente configuraron bien todo el proceso. Algunas veces no es así, pero bueno, pues toca ser muy cuidadoso. Y para empezar a plegar el papel, vamos a encender estos tres botones. Si encienden este también va a funcionar, no hay ningún problema. Y vamos
a empezar a plegar el papel. Entonces, como establecí una velocidad de 1, cuando yo presione este botón, si ustedes se dan cuenta, ya empezó a plegarse nuestro papel y ya se ve muy similar a lo que nosotros tenemos por acá, que es nuestro primer ejercicio de plegado de papel. Para desdoblarlo simplemente oprimen este botón y él se va a plegar con una velocidad según la que hayamos establecido en este punto. Y la rigidez también va a tenerse en cuenta en ese proceso. Si se dieron cuenta en este momento yo oprimí acá este botón de reset y con ese botón lo que hace el script es volver todo a su punto de origen y podemos empezar nuevamente a generar el plegado. Entonces, con esto pues ya tendrían o ya tendríamos el primer ejercicio de plegado. Si ustedes se dan cuenta, pues es un ejercicio muy fácil y ya podemos empezar a ver resultados y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios un poco más complejos o un poco más interesantes, por decirlo así, eh, teniendo como base este libro para seguir explorando la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es este que tenemos acá, que si ustedes se dan cuenta maneja los mismos principios que hemos visto, que son líneas que representan valles, líneas que representan montañas y aquí simplemente lo que propone el autor del libro es generar una retícula a través del desplazamiento de uno de estos módulos. Y al empezar a repetir esto en un formato más grande, se empieza a generar una forma más interesante, que es la que podemos ver acá. Pues esta forma es digamos que uno de los plegados básicos que uno puede ver cuando empieza con el mundo del origami o del plegado de papel. Y pues es una forma interesante para explorar y se pueden generar diferentes tipos de, digámoslo así, que de configuraciones para este tipo de patrón. Entonces lo que vamos a hacer es a tratar de replicar esto para tener un resultado similar a este o a estos y vamos a ir avanzando a través del proceso. Bueno, ya tengo aquí un archivo nuevo de Grasshopper, pues no es nuevo, realmente lo que hice fue borrar lo que ya habíamos puesto ahí. Y sigo trabajando en el mismo archivo de Rhino donde tengo mis tres capas separadas para el contorno, los valles y las montañas. Entonces voy a empezar a tratar de replicar esta retícula para ver qué sucede. Lo primero pues voy a hacer un cuadrado para tener como de 20 por 20 para tener como base esta forma y voy a empezar a generar mis valles y mis montañas. Entonces voy a ir de acá a acá, voy a ir de acá a acá y voy a ir de acá a acá. Listo. Si ustedes se dan cuenta, acá podríamos hacer esto, podríamos poner esto en nuestro valle, podríamos poner esto en nuestras montañas y aparentemente ya tendríamos la forma adecuada para empezar a replicarla y a desfasarla de esta manera para crear esta textura. Pero, como yo les comentaba al principio, es importante tener en cuenta que cada uno de los puntos donde va a haber un plegado o un vértice de plegado, debe haber una línea. ¿Eso qué quiere decir? Que esta línea, si ustedes se dan cuenta, es una línea entera, pero no puede ser así. Esta línea tiene que llegar hasta este punto para que las cosas funcionen realmente bien. Y de este punto tendría que salir la otra línea hacia el otro lado. Igual con esto, este punto tendría que llegar acá al centro. Y acá tendría que haber otra línea que llegase hasta acá. Ahora pongo estos dos en mi capa de valle. Y la misma historia para este. Este no podría ser una sola línea a menos que no tuviera ninguna otra intersección, que ya lo veremos en eso en un momento. Entonces, como si la tenemos, esta línea iría hasta acá
y tendríamos que generar otra línea que fuera hasta acá y la podemos meter a nuestra capa de montañas. Bien, con esto ya tendríamos dispuesto nuestro papel y nuestras valles y nuestras montañas. ¿Por qué no volví a generar este nuevo cuadrado? De hecho, sí tengo que hacerlo porque acá hay un punto donde está llegando el papel que no lo he generado, entonces me va a generar un error. Lo que voy a hacer es borrar esto y voy a generar una polilínea que vaya acá, da cada uno de estos puntos. Acá no voy a la mitad porque no hay ningún punto que llegue ahí, sino que voy hasta acá. Y en cada uno de estos puntos voy a generar un vértice y ya tengo esta forma cerrada. Es decir, que aquí ya tengo un vértice que se podría mover de alguna manera y eso va a hacer que funcione el papel, porque este vértice al final va a tener que moverse para que el papel se pliegue. Entonces, voy a tomar todo esto y voy a configurarlo en Crane para verificar que esta pequeña pieza funciona. Y si sí es así, pues vamos a seguir generando las repeticiones para que todo funcione a una escala más grande. Porque algunas veces podemos hacer todo el patrón y resulta que nos quedó algún error, que esta línea nos quedó entera o algo similar y nos toca borrar todo y volver a empezar. Entonces yo suelo empezar con algo pequeño y voy escalándolo a lo más grande. Entonces, como ya aprendimos, vamos a coger aquí CMesh from Lines, voy a traer el solver, voy a traer el previsualizador, lo vamos a poner acá, vamos a poner este acá. Aquí recuerden que en la velocidad de plegado vamos a poner 1, acá, y en la rigidez vamos a poner hasta el 10, pero a mí me gusta configurarlo en 1 o 2, tal vez, no sé, 1. Listo. Y como lo vimos anteriormente, necesitamos 3 curvas que van a almacenar nuestros 3 elementos y un número entero que en este caso va a ser 4 que lo vamos a conectar acá. Bien, entonces vamos a tomar la curva del papel, vamos a configurar una curva y la vamos a seleccionar acá. La conectamos. Ahora vamos a configurar las montañas, seleccionar múltiples curvas, vamos a nuestras capas, montañas, seleccionamos los objetos y damos Enter. Y vamos a nuestras valles, seleccionar múltiples curvas, valles, seleccionar objetos. Acá creo que tengo seleccionado esto también, entonces le voy a dar Escape y voy a volverlo a hacer. Seleccionar múltiples, estas serían montañas, perdón, valles. Seleccionar objetos en esta capa, le doy Enter y listo. Conecto esto en la montaña, conecto esto al valle y voy a coger todo esto y lo voy a ocultar para que no haga interferencia. Listo. ¿Qué más tendríamos que hacer acá? Voy a ocultar esto para que podamos ver el previsualizador y voy a encender todo esto. Cuando yo empiezo a plegar nuestro papel, empieza a suceder algo así. Eso quiere decir que por ahora nuestro módulo se encuentra bien configurado. Bueno, ya con esto lo que vamos a hacer es volver al libro y vamos a tratar de duplicar o de replicar, perdón, este patrón para obtener un resultado similar a este. Entonces vamos a replicarlo, simplemente vamos a empezar a copiar y a pegar toda esta información. Voy a ocultar por el momento todo esto y voy a mostrar acá nuestro patrón para empezar a trabajar en él. Lo primero es que voy a borrar el contorno porque debo generar un nuevo contorno y voy a empezar a generar esta configuración. Entonces, como les decía antes, simplemente el módulo desplazándolo
a la mitad de la distancia de la altura, ya tenemos como todo el patrón repetido. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo esto, perdón, si yo cojo esto y lo duplico y lo traigo hasta acá, y este lo llevo hasta acá, ya empezaríamos a ver un poco el patrón que se ve en esta parte. Esta línea, si ustedes recuerdan, aquí está en dos segmentos, igual que esta, pero para esta línea central debemos hacer un solo segmento, ya que acá no va ningún punto de pliegue. Entonces esta la voy a poner acá en mi capa y listo. Estas dos las voy a borrar por ahora. Y aquí ya tendría algo similar a esto que vemos acá. Faltan las líneas que van en la parte superior, porque en la parte inferior no va a ir ninguna línea, ya que este es el contorno del papel. Entonces en esta línea iría esta misma línea, ya que es uno solo. Y en esta línea irían estas dos líneas. Y aquí ya podríamos empezar a copiar verticalmente y horizontalmente. De hecho me faltan acá también esta línea y esta línea, que van en la misma capa de montaña. Y vamos a ver, acá también irían estas dos líneas. Listo. Ahora sí podemos empezar a copiarlo hacia arriba, o en este caso en el eje Y y en el eje X. Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a tomar estos módulos y los voy a empezar a replicar tanto hacia arriba. Vamos a hacer tal vez 1, 2, 3, 4 módulos. Y en este eje también vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 de estos módulos. No, 2. Con 4 por 4 módulos vamos a hacer. Voy a borrar estas líneas de los contornos porque estas líneas no nos van a servir. Y a continuación lo que voy a hacer es crear mi línea de contorno en la capa de contorno. Y esta línea recuerden que debe ir en cada uno de estos puntos o vértices donde iría un plegado del sustrato. Entonces vamos a hacerlo. Al principio esto va a ser muy tedioso y van a tener muchos inconvenientes, pero con el tiempo le van a coger cariño. Entonces listo, ya tenemos nuestro contorno y nuestras líneas de valle y de montaña. Vamos a configurarlo en Grasshopper para hacer el plegado. Algo que yo suelo hacer para no tener ningún inconveniente en el proceso es volver a generar estas curvas. Tal vez no sea necesario, yo lo hago porque ya he tenido algunos inconvenientes, entonces prefiero hacerlo como todo de cero, que quede muy limpio. Entonces voy a tomar esta curva, voy a setear una curva, que es esta. Eh, Voy a hacer algo acá, voy a esconder todas estas capas. Entonces en el valle voy a coger, a setear múltiples curvas. Voy a esconder esto también. A ver, valle, setear múltiples curvas, enter. Y ahora me voy acá y estas son las montañas, setear múltiples curvas y enter. Listo.
Entonces acá ya tengo los valles, las montañas y el contorno, que voy a conectar cada una de ellas en su respectivo espacio. Voy a ocultar un momento esto y vamos a ver cómo luce. Vamos a ocultar esto, vamos a ocultar toda esta información y vamos a mostrar el configurador. Aquí está cargado el que habíamos hecho previamente, simplemente dándole el botón reset, él se configura nuevamente y vamos a ver si funciona el plegado. Listo. Ahora, si una cosa que voy a hacer antes es bajar este valor a 1 o a 2, no sé, tal vez. Y si todo está configurado correctamente, ya debería empezar a plegarse nuestro papel. Entonces voy a cerciorar que estén encendidos el solver y el modo rígido y le voy a dar en plegar papel. Y ahí lo tienen. Cuando lo empiezan a plegar, él empieza a tomar la forma que se comporta exactamente como esperamos que se comporte, que es de esta forma. Claramente este, esta configuración que elegimos es a una escala más pequeña. Si seguimos ampliando el patrón, pues se va a generar una forma mucho más grande. Pero aquí ya podemos ver que si desdoblamos, tiene esta forma y pues empieza a generar algo más interesante que las formas básicas. Si plegamos, empieza a plegar. Incluso llega al punto de parecerse mucho a esto de acá, a esto de acá. Y nada, con el botón reset lo podemos volver al origen y podemos empezar a jugar. Vale, entonces con esto ya quedaría configurado este patrón. Listo, entonces para terminar quiero mostrarles algunos patrones que están definidos por defecto. Entonces lo que voy a hacer es tomar todo esto y lo voy a desactivar un momento. Y el script tiene por defecto algunos patrones que son estos cuatro. Vamos a ver, por ejemplo, este. Entonces con esto nosotros podemos preconfigurar un patrón simplemente poniéndole valores en cuanto a tamaño en el eje X y en el eje Y y en cuanto al conteo de los módulos. Entonces, por ejemplo, si yo acá le pusiera 10 en cuanto a su tamaño y en cuanto a los módulos le pusiera 5 módulos, por ejemplo, esto ya lo podría conectar yo al solver, pero para conectar de acá a acá, si ustedes se dan cuenta, acá tengo tres salidas, que es Mesh, es Mountain y Valley, que hace referencia a los valles, a las montañas y a la malla como tal. Entonces, para conectar estos dos necesito un intermedio antes, que lo encontramos en los inputs, y ya no va a ser este de CMesh from lines, sino que va a ser este que dice CMesh MB lines. Entonces lo conecto, y si ustedes se dan cuenta, estos valores ya me coinciden acá, y ya podría conectarlo directamente a mi CMesh. Entonces, si yo acá pongo mi previsualizador, ya empezaría a ver acá este patrón, que es el que viene configurado. Podría empezar a jugar con los valores. Aquí todavía no lo puedo previsualizar. Voy a conectar acá la velocidad y la rigidez. Y voy a encender. Cuando hago esto, ustedes ya lo pueden ver acá. Acá los valores los tengo muy altos, por ejemplo, en este campo. Entonces voy a configurar este valor a
un máximo de 30, por ejemplo. Entonces si yo lo configuro en 30, le doy reset, la distancia es mayor y ya puedo empezar a jugar con las repeticiones. ¿De acuerdo? Y cuando empiezo a doblar todas estas cosas, ya empieza a comportar de una manera diferente a la configuración anterior, pero pues a la vez muy interesante. Esto de hecho creo que lo he visto en una lámpara o algo así. Entonces quería mostrarles eso para que se dieran cuenta que también existen patrones que trae el script por defecto y empiecen a jugar con ellos para saber o para explorar qué cosas podrían hacer. Y otra cosa final es que ya para, digamos que finalizar este archivo o de alguna forma tener una salida, lo que podemos hacer es utilizar otra de las herramientas que trae el software y es este que se llama deconstruir CMesh. Entonces con este lo que hace es tomar este CMesh y separarlo en diferentes valores. Uno de esos valores pues es claramente una malla normal, donde nosotros ya podríamos, por ejemplo, voy a hablar esto un poco más, no sé, de pronto, no, mucho, perdón, de pronto acá, y ya podríamos empezar a generar nuestros archivos de superficies o cualquier otro tipo pues, de herramienta que podamos utilizar. Entonces simplemente voy a esta herramienta, le doy Bake y aquí ya tendríamos nuestro archivo en forma de malla con el que podríamos empezar a jugar o hacer un render. Si ustedes se dan cuenta, como yo le di Bake a todo el formato, pues él me hizo todas estas salidas y me las configuró acá. Pero yo podría simplemente ponerle acá un mesh y darle la salida a este mesh, es decir, darle bake. Aquí él me dice que en cuál capa, le voy a decir que cualquiera, y aquí ya tendría simplemente la superficie. Entonces ya no tengo todas las líneas ni nada de esto, sino solo la superficie, y esto ya podría ser cualquier elemento, o ya podríamos empezar a jugar con esto. Listo, entonces este video era un video introductorio. La idea era que conocieran la herramienta, que que puedan empezar a explorar con ella. Y pues el tiempo ya se me hizo corto para seguir explicándoles. Entonces voy a tener que dividir este video en dos partes. En la segunda parte ya voy a empezar a hablar de conceptos más puntuales como los constraints, como las herramientas de fabricación o otro tipo de herramientas que son muy útiles. Probablemente vayamos a usar algo de programación en Python. Vamos a dejar este video hasta acá para que no sea un video eterno. Y por favor déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, si tienen alguna observación, qué tipo de contenido les gustaría ver, si quieren que siga haciendo este tipo de videos o no. Eh, la idea es compartirlo, pues mis conocimientos, compartir lo que sé con ustedes y que ustedes también puedan compartir las cosas entre nosotros. Entonces, si les gustó el video, denle like, compártanlo con las personas que crean que les pueda interesar, compártanlo en sus redes sociales, donde quieran. Si no lo quieren compartir, no lo compartan, pues tampoco es algo obligatorio. Pero pues digamos que eso son cosas que me motivan a seguir haciendo este tipo de contenido. Y déjenme saber en los comentarios qué opinan, si les gustó y también me gustaría ver qué tipo de cosas lograron hacer con este ejercicio, ver los resultados de los ejercicios. Entonces me pueden contactar en mi Instagram o me pueden dejar un mensaje en el canal de YouTube o me pueden contactar por Facebook, me pueden enviar los archivos que hayan hecho, lo que quieran.
Si tienen alguna pregunta, pues por favor también en los comentarios. Yo voy a tratar de subir videos de este tipo más seguido, es decir, voy a tratar de tener una constancia en estos videos para, pues para que todos podamos aprender. Entonces, nada, esto era lo que quería compartir con ustedes. Si les gustó, déjenmelo saber, si no les gustó también. Y nos vemos en el próximo video. Les voy a dejar mis redes sociales por acá en alguna parte para que por favor me sigan en Instagram o donde quieran y estemos en contacto.